Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo vídeo en el cual hoy vamos a hablar de algo que creo que muy pocas veces somos conscientes de ello. En el último vídeo te estuve explicando qué es el miedo, cómo poder trascenderlo, y hoy vamos a hablar de algo que realmente a mí me resuena mucho porque pienso sinceramente, a día de hoy, siendo consciente de todo el crecimiento que he tenido y que constantemente estoy teniendo, siempre ha venido detrás de haber trascendido ciertos miedos. Muchas veces el miedo es lo que nos paraliza. Y hay una frase que es muy buena, que es la del parálisis por análisis, y muchas veces cuando queremos hacer algo pero realmente tenemos miedo a ello, empezamos a analizar todas las diferentes variables, ¿no? Como bien dije en el vídeo anterior, nuestra mente al final es como el mayor productor de cine, y cuando vamos a hacer algo pero tenemos miedo porque algo de aquí sale que nos dice o nos recuerda algo que tuvimos en el pasado o alguien que algo le pasó a alguien y que por ende nosotros tenemos ese miedo, es como que empezamos a analizar todas las diferentes variables y por ende acabamos paralizándonos. Y quiero deciros que al final yo todas las verdades, o sea, todas las grandes transformaciones que he tenido a lo largo de todos estos años, yo ahora mismo tengo 31 años, os podría decir que todo vino a través de poder trascender el miedo. Me acuerdo cuando a los 18 años mi padre me echó de casa y yo me vi en la calle con un billete de euros y una maleta de 20 kilos, obviamente yo tuve mucho miedo. Pero sí que es cierto que gracias al haber, bueno, al final es que no tenía más narices, ¿no?, de poder hacer eso, y al final el poder trascender ese miedo y poder empezar a ejecutar de una forma diferente es lo que hizo que poco a poco yo aprendiera a tener un poco más de coraje, aprendiera a tener un poco más de valentía, aprendiera también a conectar un poco más con ese ser grande, podríamos decir, ese ser superior que luego al final, con el paso de los años, pude acabar comprendiendo mucho mejor. Luego también me acuerdo que al final, cuando yo tenía 28 años y yo dejé España y me fui a Dublín, dejé mi trabajo que llevaba 7 años, vendí mi coche, dejé mi casa, dejé mis amigos, mi familia, y me fui también a Dublín teniendo pareja y sabiendo las posibles circunstancias, ¿no?, que podían suceder y que al final sucedieron. Obviamente yo tuve miedo, pero sí que es cierto que a mí me pesaba mucho más lo que yo podía llegar a alcanzar que ese miedo que posiblemente me hubiera paralizado y me hubiera quedado en España. Es cierto que muchas veces no somos conscientes y es como que, bueno, al final hay que comprender una cosa antes de continuar con todo esto, y es que al final nuestro cerebro sigue por repetición. Y nuestro cerebro, hay una parte del cerebro que no ha cambiado. Y cuando nosotros sentimos miedo o sentimos que vamos a perder algo, realmente preferimos quedarnos en la zona de confort, básicamente porque preferimos mantenernos en ese sitio de seguridad antes que emprender una acción. Yo me acuerdo que este fin de semana pasado, no el anterior, yo estuve en Oporto, y creo que lo comenté en el anterior vídeo, el cual yo tuve miedo el sábado. Pero tuve el miedo porque al final pensé que la gente me podía juzgar en base a lo que yo iba a estar expresando dentro de todo lo que es el mundo cripto. Pero sí que es cierto que la verdadera transformación fue cuando después de ese día, por la noche, yo estuve pues haciendo varios dejarir, estuve haciendo varios trabajos internos, y el domingo salí otra vez al público, a hablar delante del público, y la verdad que mi ponencia fue completamente diferente. Pero soy consciente que si yo no hubiera trascendido ese miedo que tuve el sábado, si yo no hubiera podido afrontar el miedo desde otra perspectiva, que al final es un nuevo nivel de conciencia, yo a lo mejor no hubiera tenido ese crecimiento. Y esto quiero decírtelo porque seguramente si a día de hoy tú no estás emprendiendo alguna acción, no te estoy diciendo de que emprendas y de que dejes tu trabajo, pero sí que es cierto a lo mejor una conversación que sabes que tienes que hacer o que tienes que hablar con alguien, pero realmente no lo quieres hacer por miedo a que te juzguen o por miedo a lo que puedan pensar. Tú te estás quedando en tu zona de confort, y al final hay que ser consciente, y es que los seres humanos es como el agua. El agua cuando no se mueve se estanca y se pudre, ¿no? Pues los seres humanos es lo mismo. Los seres humanos necesitamos estar en constante evolución, en constante crecimiento, porque si no, de una forma u otra, estamos decreciendo. Entonces seamos conscientes que detrás de todo miedo que a lo mejor a día de hoy te esté paralizando, seguramente tengas una transformación increíble. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando empecé a emprender y empecé a crear contenido, yo tenía miedo a lo que ha sido mi grupo, mi círculo de toda la vida, pudiera juzgarme. Y de hecho, lo hicieron. Pero también sí que es cierto que con el paso del tiempo comprendí que al final, si alguien me tiene que juzgar por cómo yo soy o por lo que yo hago, simplemente la vida me está diciendo que esa persona ya no tiene que estar en mi círculo cercano, no en mi círculo o en mi círculo íntimo. Y es eso de que muchas veces cuando tú trasciendes esos miedos, te das cuenta realmente de que no era para tanto, ¿no? Y te das cuenta de que, joder, yo a día de hoy lo pienso y digo, si yo hace 2 años y medio, 3 años no hubiera empezado a crear contenido, seguramente me hubiera quedado estancado donde yo estaba trabajando para otra persona. Yo me hubiera quedado sin haber aprendido ciertas habilidades, como pues a lo mejor el hablarle ahora aquí delante de una cámara sin titubear, o a lo mejor el aprender a vocalizar mejor aunque hable muy rápido, o a lo mejor
ese tipo de relaciones que he ido conociendo, he ido forjando a lo largo de todo este tiempo que ido emprendiendo. Esto también nos pasa muchas veces cuando a lo mejor queremos emprender algo, una acción, pero cuesta X cantidad de dinero y no lo hacemos porque al final tenemos miedo a que nuestra cuenta del banco baje, pero hay que ser consciente, por ejemplo, y esto lo aprendí hace tiempo, y es que para tú ganar dinero realmente necesitas aprender nuevas habilidades. Si tú, por ejemplo, te quieres mantener en tu trabajo, y porque te gusta tu trabajo, si tú quieres ir escalando en tu trabajo, vas a tener que seguir aprendiendo nuevas habilidades. Y eso conlleva seguramente un cúmulo de skills, ya sea que te las proporcione el trabajo o que tú las busques fuera. Cuando tú, por ejemplo, estás emprendiendo, tú al final tú puedes tener una habilidad, pero sí que es cierto, yo pienso, bajo mi punto de vista, que no es la verdad, simplemente es mi verdad y es lo que yo aquí comparto. Tú eres el conjunto de tus skills. Cuantas tú más skills tengas, pues realmente más valor vas a tener dentro de lo que es el mercado. Yo me acuerdo cuando empecé a emprender, empecé a soltar, sí que es cierto, dinero poco a poco, pero cuando estuve en Irlanda tomé la decisión de gran parte de todo lo que ganaba, gran parte que la invertía. ¿Por qué? Porque al final invertía y no en criptos, invertía en mi educación. También en criptos, pero sobre todo en mi educación. Porque al final comprendí que primero tienes que llenar tu mente para que después tu mente llene tus bolsillos. Y lógicamente, cuando tú de repente pagas una mastermind de 2.500 euros solo para estar 2 días con tu mentora, o de repente pagas 3.000 euros, 4.000, que es lo que pagué, por ejemplo, para HIT, pues lógicamente cuando tu cuenta del banco baja 4.000 euros, tú sientes miedo. ¿Pero por qué? Porque queremos estar en esa zona de seguridad. Y esto no significa que te quedes con una cuenta cero, pero lo que sí que quiero decirte es que al final seas consciente de que si tú a día de hoy no estás emprendiendo esas acciones por miedo a lo mejor te vas a quedar en tu misma zona de confort. Y vuelvo a repetirte que muchas veces no, siempre, al final nuestra mente es nuestro mayor productor de cine. Nuestra mente seguramente esté pues barajando las diferentes cosas que nos pueden pasar en esta vida, o si hago esto, ¿qué es lo que podría pasar? No, lánzate a la piscina. Al final yo pienso que la vida no comete errores y todo lo que te va a poner delante va a ser para tu crecimiento. Y todo te va a hacer de espejo, ya sea de una forma u otra. Al final el camino que tú escojas va a servir para autoconocerte, al igual que las personas que tú vas conociendo, las circunstancias que te pasan en la vida. Y lo importante de todo esto, que al final todo lo que nosotros hacemos realmente solo tendría que tener un fin, y eso solo lo comprendes cuando elevas tu nivel de conciencia, que es el autoconocerte, porque realmente lo que más vale es el proceso interno. Lógicamente estamos en este universo, en este videojuego, como podríamos llamarlo, el cual tenemos que hacer cosas, ganar dinero, porque es nuestra moneda de cambio, y cuanto más dinero tú ganes, lógicamente tu estilo de vida va a mejorar. Pero sí que es cierto que al final el único fin tendría que llegar a ser el autoconocerte. Espero que te haya gustado este vídeo, se va a quedar aquí. Sinceramente pienso que es algo que a mí en su día me paralizó mucho y que me hubiera gustado haber escuchado antes, o mejor dicho, haber comprendido antes, pero al final el único fin que quiero que te quedes es de que el miedo no siempre es una señal de peligro, sino el miedo a lo mejor es una alarma, y ahí lo que te puede hacer es ser consciente de decir, hostia, vale, si yo tengo miedo, en vez de estar pensando o paralizarme por esa cantidad de análisis que estoy teniendo en mi mente, que esa señal me sirva para ser consciente de que a lo mejor necesito elevar mi nivel de conciencia, tener otra percepción de las circunstancias o de las cosas que van a suceder, y así poder ser consciente de que todo esto me va a llevar a una transformación, y que a lo mejor a día de hoy tú no lo estás viendo, pero Steve Jobs lo dijo muy claro, los puntos se unen hacia atrás. Conforme vaya pasando el tiempo, los años, vas a ser consciente de que todas esas cosas que a día de hoy te están paralizando o que en el pasado te paralizaron, seguramente a día de hoy lo veas desde otra percepción un poco más elevada y digas, hostia, ¿y yo por qué cojones me paralicé? Cuando realmente a lo mejor era una tontería. Espero que te haya gustado este vídeo. Estaré aquí el miércoles compartiendo algo más de mentalidad que espero que te sirva. Si te ha gustado, te agradecería un like, que te suscribieras y que me dejaras también en los comentarios de qué te gustaría hablar, si tienes algún problema a nivel de emprendimiento o a nivel personal. Así que espero que te guste y nos vemos en el siguiente.